Bienvenidos, amantes de lo inexplicable. Hoy los llevaremos en un viaje a un lugar donde la inocencia de la infancia se ha corrompido, donde el duelo se ha materializado de la forma más extraña y perturbadora. No necesitan pasaporte, solo valor. Nuestro destino es un pequeño pedazo de tierra en el corazón de México. Un lugar que parece arrancado de las páginas de una novela de terror, pero que es tan real como el agua que lo rodea. Un lugar conocido en todo el mundo como la Isla de las Muñecas. Vivimos en un universo inexplicable, lleno de sucesos y lugares insólitos, donde existen más preguntas que respuestas. Prepárate para vivir un viaje donde trataremos de descifrar los enigmas de nuestro mundo. Enigmas de nuestro mundo. Para entender la historia de esta isla, primero debemos viajar a Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Xochimilco es un lugar de contrastes vibrantes. Por un lado tenemos las famosas trajineras, barcas de colores brillantes, llenas de turistas, mariachis tocando música alegre, vendedores de elotes y flores. Es una celebración de la vida, un eco del antiguo esplendor azteca que construyó sus jardines flotantes, o chinampas sobre el lago. Pero si te alejas de las rutas turísticas, si le pides a un lanchero que te lleve a los canales más silenciosos y antiguos, el paisaje cambia. La música se desvanece, reemplazada por el zumbido de los insectos y el chapoteo solitario de tu remo en el agua turbia y oscura. Los árboles se vuelven más densos, sus ramas colgando como dedos huesudos sobre el agua. Es en este otro Xochimilco, el silencioso y olvidado, donde se encuentra nuestra historia. En una chinampa que se convirtió en la tumba de la inocencia y el santuario de una obsesión. Nuestra historia se centra en un hombre, Don Julián Santana Barrera. No era un brujo ni un hechicero. En la década de 1950, Don Julián era un hombre sencillo, un campesino que cultivaba maíz y hortalizas en su chinampa, como lo habían hecho sus antepasados durante generaciones. Era un hombre solitario. Algunos decían que huraño, que prefería la compañía de sus plantas y la quietud de los canales al bullicio de la ciudad. Decidió abandonar a su familia y vivir como un ermitaño en esta isla, buscando paz. Pero el destino le tenía preparado un encuentro que torcería su alma para siempre. La leyenda, contada y recontada por los lancheros locales, tiene varias versiones, pero todas coinciden en un punto central y trágico. Un día, mientras trabajaba cerca de la orilla de su chinampa, Don Julián vio algo en el agua. Al principio, pudo ser una sombra, un reflejo, pero al acercarse, el horror se apoderó de él. Flotando en el canal, con el rostro hacia el cielo sin vida, estaba el cuerpo de una niña pequeña. Nadie sabe con certeza quién era. Algunos dicen que era una turista que cayó de una trajinera. Otros susurran que era su propia sobrina. Una versión que lo conectaría aún más profundamente con la tragedia. Don Julián, a pesar de sus esfuerzos, no pudo hacer nada. La sacó del agua, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue devastador. La imagen de esa pequeña, ahogada en la soledad de sus dominios, se grabó a fuego en su mente. A partir de ese día, la paz que había buscado en la isla se hizo añicos. Don Julián comenzó a experimentar cosas que no podía explicar. Por las noches, en la oscuridad total de la chinampa, escuchaba susurros, lamentos infantiles que parecían venir del agua, del viento, de todas partes y de ninguna. Sentía una presencia constante, el espíritu inquieto de la niña que, según él, había quedado atrapado en la isla, incapaz de encontrar el descanso. La culpa lo carcomía. Se sentía responsable, como si de alguna manera hubiera fallado en protegerla. Días después de la tragedia, mientras la angustia lo consumía, vio algo más flotando en el mismo lugar donde encontró a la niña. Era una muñeca, vieja y desgastada, con un ojo faltante y la pintura de los labios desvanecida. Para cualquier otra persona, habría sido basura, pero para don Julián fue una señal. Creyó que la muñeca pertenecía a la niña
y que su espíritu la reclamaba. Con manos temblorosas la recogió y, en un acto de ofrenda y protección, la colgó de la rama de un árbol. Pensó que quizás este simple gesto apaciguaría al alma en pena. Pero no fue así. Los lamentos no cesaron. Don Julián llegó a una conclusión aterradora. Una sola muñeca no era suficiente. El espíritu de la niña no estaba solo. Estaba atormentado y necesitaba compañía. Necesitaba guardianes. Y así comenzó la obsesión que definiría el resto de su vida y convertiría su hogar en un mausoleo grotesco. Lo que empezó como un acto de compasión se transformó en una misión de por vida. Don Julián dejó de cultivar maíz para cultivar un jardín de plástico y terror. Empezó a buscar muñecas en todas partes. Rastreaba los basureros de la ciudad, rescatando cuerpos de plástico decapitados, miembros amputados, rostros quemados por el sol. Intercambiaba las pocas hortalizas que aún cultivaba con los locales, a cambio de muñecas viejas que sus hijas ya no querían. Cada nueva adquisición era un nuevo guardián. No las reparaba, no las limpiaba, las colgaba tal y como las encontraba. Colgadas de los árboles con alambres oxidados, clavadas en las paredes de su humilde cabaña, sentadas en filas sobre cercas improvisadas. Cientos de ellas, y con el tiempo, miles. Imaginen caminar por esa isla al atardecer. El sol se filtra a través de las ramas, proyectando sombras danzantes, y por todas partes te observan. Ojos de vidrio vacíos, cuencas huecas, muñecas con el cabello enmarañado y sucio, lleno de telarañas e insectos. Otras con la piel de plástico agrietada y descolorida por décadas de sol y lluvia, como si tuvieran una enfermedad cutánea. Algunas son solo cabezas, empaladas en estacas, otras cuerpos sin cabeza, colgando y meciéndose lánguidamente con la brisa, como pequeños ahorcados. Con el paso de los años, la isla se transformó. Dejó de ser una chinampa para convertirse en una entidad propia. Los visitantes atraídos por la creciente y macabra leyenda comenzaron a llegar. Los lancheros, al principio reacios, vieron una oportunidad, pero siempre advertían a sus pasajeros. No toquen nada, decían, y muestren respeto. Los relatos de quienes se atrevieron a visitar a Don Julián en vida y de quienes visitan la isla hoy son escalofriantes. Hablan de una atmósfera pesada, opresiva. Cuentan que, si te quedas en silencio, puedes escuchar a las muñecas susurrar entre ellas. Muchos juran haber visto sus ojos seguirlos mientras caminaban. Otros afirman haber visto una cabeza moverse o una mano cambiar de posición cuando creían que nadie miraba. Don Julián estaba convencido de ello. Él hablaba con ellas, las cuidaba, las cambiaba de lugar, convencido de que eran recipientes para los espíritus de otros niños perdidos, atraídos a la isla por la primera alma. Don Julián se convirtió en una leyenda viviente, el ermitaño de la isla de las muñecas. A veces era hosco con los visitantes, protegiendo celosamente su santuario. Otras veces, si sentía que venían con respeto, compartía su historia, explicando con una seriedad absoluta que las muñecas eran necesarias para mantener al mal alejado. Creía que la isla estaba encantada y que sin sus guardianas de plástico, el espíritu de la niña volvería a sufrir. Muchos visitantes, conmovidos o asustados por la historia, comenzaron a traer sus propias muñecas como ofrenda, contribuyendo a la colección. Se convirtió en una extraña tradición. Para pedir un favor al espíritu o para mostrar respeto, debías dejar una muñeca. La isla se convirtió en un organismo que se alimentaba del miedo y la fascinación de la gente. Pero toda historia tiene un final, y la de Don Julián está marcada por una ironía tan perfecta que parece escrita por un guionista macabro. En el año 2001, después de más de 50 años viviendo entre sus silenciosas compañeras, Don Julián, ya un hombre anciano de casi 80 años, salió a pescar en el canal, como lo hacía todos los días. Estaba con su sobrino, Anastasio. Se dice que ese día, Don Julián le confesó a su sobrino
que el espíritu de la niña lo llamaba desde el agua, que la sirena del canal quería llevárselo. Anastasio se fue a atender el ganado por un momento. Cuando regresó, el silencio era absoluto. Buscó a su tío y lo encontró de la peor manera posible. Don Julián Santana Barrera fue encontrado muerto. Se había ahogado. Su cuerpo flotaba exactamente en el mismo lugar donde, medio siglo antes, él había encontrado el cuerpo de la niña que lo cambió todo. El ciclo se había cerrado. El guardián se había reunido con el espíritu que juró proteger. La noticia de su muerte cementó la leyenda para siempre. ¿Fue un accidente, un anciano que resbaló y cayó? ¿O fue algo más? ¿El espíritu de la niña finalmente reclamó a su protector? ¿O acaso las propias muñecas, imbuidas de una energía oscura durante décadas, tuvieron algo que ver? La isla, ahora sin su cuidador, parecía aún más siniestra. Hoy, la isla de las muñecas sigue allí, mantenida por la familia de Don Julián, principalmente su sobrino Anastasio, quien ahora guía a los curiosos a través de este museo del horror. Es uno de los destinos turísticos más extraños y aterradores del mundo. La gente viaja miles de kilómetros para sentir el escalofrío de ser observado por miles de ojos de plástico. Las muñecas siguen envejeciendo, pudriéndose, desintegrándose. El tiempo y los elementos las hacen cada vez más monstruosas. Y las historias no se detienen. Los visitantes siguen dejando ofrendas y siguen reportando susurros, movimientos y esa inexplicable sensación de tristeza y pavor que impregna el aire. La isla de las muñecas es más que un lugar. Es un testamento al poder del duelo, a cómo la mente humana puede lidiar con el trauma de formas que desafían la lógica. ¿Fue don Julián un hombre que descendió a la locura por la culpa y el aislamiento? ¿O fue un hombre sensible que abrió un portal a algo que no comprendemos, convirtiéndose en el guardián de un lugar genuinamente embrujado? Quizás la verdad es una mezcla de ambas. Una historia trágica de un hombre solitario, amplificada por el folclore y la superstición, creando un lugar donde la energía del dolor es tan palpable que casi se puede tocar. Se aconseja a los visitantes que no se lleven ninguna muñeca. No solo por respeto, sino porque se dice que hacerlo es llevarse una maldición, invitar a la mala suerte y a la tragedia a tu propia casa. Porque esas muñecas no son simples juguetes, son centinelas, son recipientes, y no les gusta abandonar su puesto. Así que, la próxima vez que veas una muñeca vieja en un mercado de pulgas o abandonada en un rincón, quizás la mires de una forma diferente. Quizás te preguntes qué historias ha presenciado, qué secretos guarda detrás de sus ojos pintados. La pregunta final queda en el aire, flotando sobre las oscuras aguas de Xochimilco. ¿Te atreverías a pasar una noche en la isla de las muñecas? Déjanos tus comentarios sobre qué piensas de esta increíble y trágica historia. Y si te gustan los enigmas y misterios de nuestro mundo, no olvides suscribirte, porque hay muchas más historias esperando en la oscuridad a ser contadas. Este fue otro capítulo de Enigmas de nuestro mundo. Suscríbete a nuestro canal, es gratis, dale like, comparte y coméntanos. ¿De qué caso te gustaría que habláramos? Tu opinión es muy importante para nosotros.